Amén. Muy bien, hermanos. Hemos llegado a la parte central del servicio de esta tarde y hoy vamos a desarrollar las 7 palabras de Jesús en la cruz. Muy bien, hermanos, vamos a, con mucho respeto y mucha devoción, estar atentos al desarrollo de las 7 palabras y vamos a pedir a nuestro hermano Rumi Río que pase adelante, quien tiene la primera palabra. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Dios les bendiga, amén. Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en el libro de Lucas, capítulo 23. Y vamos a leer el verso 34. Cuando lleguen a la cita, por favor, todos decimos amén. Y así vamos a darle la lectura. Dice Lucas 23, 34. Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Gracias te damos, Dios. A esta hora, Padre amado, queremos entender tu santa palabra, pero no solamente entenderla. Queremos que ella nos transforme, nos cambie, nos haga ver la realidad, Señor. Y queremos aprender de ti, de tu instrucción, y darnos ese poder de tu Santo Espíritu para poder poner en obra todo lo que hayamos aprendido ahora. En el nombre de Jesucristo. Amén. Podemos tomar asiento, vamos, hermanos. Hay varias bancas vacías por allí, así que hay los hermanos que pueden estar parados o sugieres pueden acomodar. Amén. Esta es la primera palabra de nuestro Señor y pues nos toca dar un poco el contexto. A pesar de que todos sabemos que es Semana Santa, Viernes Santo, que es el día en que nuestro Señor Jesús fue crucificado, debemos entender algo, y es la única cita que le voy a pedir que busquen aparte de esta, porque las otras se las voy a mencionar. Adelante 2 hojitas a su Biblia y va a encontrar Juan capítulo 1. Y vamos a dar lectura al 10 y al 11. Me va a seguir usted. Dice así: en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. El 11 dice: a los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Y es el contexto de la crucifixión. Jesús, el Hijo de Dios, hecho hombre, descendió a la tierra a revelar el plan secreto de Dios, a entregar amor, a entregar gracia, a entregar bondad, a entregar y a explicar toda la ley que ya sabía ese pueblo desde cientos, aún miles de años atrás. Vino a demostrar el amor y cómo debía practicarse ese amor que Dios determinaba. No fue a los extranjeros, no fue a los griegos, no fue a los egipcios, vino al pueblo que Dios ya había separado. Por eso la Escritura dice: a los suyos vino. Jesús vino al pueblo que debía conocerlo. Pero dice este contexto que los suyos no lo recibieron. Los suyos no lo recibieron. Es más, ni siquiera lo conocieron, ni siquiera lo reconocieron. Y peor aún, en el peor extremo, lo crucificaron. Lo crucificaron. Jesús dice ya en la cruz: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús, en todo su ministerio, en todos los años que estuvo aquí en la tierra, Él muchas veces perdonó. Él dijo, y ustedes seguramente se acordarán, que Él dijo: Hijo, tus pecados te son perdonados, ¿no es cierto? Jesús perdonó pecados. Pero acá Él no dice, y Él no perdona, Él dice: yo los perdono. No dice, Padre, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. Jesús tenía autoridad cuando estaba aquí en la tierra para perdonar pecados. Pero en ese contexto, Él estaba ¿dónde? ¿De dónde Él estaba pidiendo perdón de Dios para los hombres? ¿Desde dónde? Desde la cruz, clavado. Un lugar donde, si bien es cierto, seguía siendo Dios y seguía siendo hombre, ya no tenía autoridad para perdonar pecados. ¿Saben por qué? Porque justamente nuestros pecados era Él quien estaba cargando. Y por eso que Él pidió: Padre, tú perdónalos, tú bríndales ese perdón que ellos necesitan. ¿Aún lo llamaba Padre? Claro que sí.
Y eso demuestra que Jesús nunca perdió la confianza en que se estaba haciendo la voluntad de su Padre, a pesar de los azotes, de los insultos, de los agravios, de la corona de espinas, del Vía Crucis, de los latigazos. Aún oró por nosotros. ¿Y qué pidió? ¿Qué pidió nuestro Señor? Padre, perdónalos, misericordia. Señor, ten compasión de estos. No tienen ni idea de lo que hacen, pero te pido misericordia. ¿Por qué no pidió justicia? Porque dijo, Padre, clavado acá estoy, por favor, ajustícialos. Señor, Padre, venga mi sangre que estoy derramando. No podía pedir otra cosa sino misericordia, porque dice en Apocalipsis, por ejemplo, 5 y 9, que el acto que Jesús estaba haciendo justamente era para comprar al pueblo nuevamente a través de ese acto de sacrificio, para comprar ese perdón eterno del Padre. No podía pues él pedir venganza ni justicia. Debía pedir perdón porque justamente su sacrificio era para traer perdón eterno de Dios Padre hacia nosotros. No es fácil, ¿no? No es fácil decir Padre, no es fácil seguir confiando en Dios, mirando a Dios cuando estamos en los momentos duros, en los momentos de dolor, en los momentos de agonía. No es fácil. Si alguna vez has tenido a alguien agonizante en tu casa, sabes que esa persona duda, esa persona a veces tiembla, a veces llora. No duda de su fe, pero duda de la voluntad de Dios a veces. A veces quiere que se termine todo. A veces piensa o siente que Dios no le escucha. Pero Jesús no perdió esa convicción. Él no perdió esa convicción. Dice en Isaías 53 que Él oró por los pecadores. Oró por los pecadores, no solamente por los que estaban ahí. Y vamos a ver eso. Jesús, antes de ser crucificado, un día antes, una noche antes, estuvo compartiendo la última cena ¿con quiénes? ¿Con quiénes? ¿Y quiénes eran los discípulos? Los más allegados, ¿verdad? ¿Y Jesús qué hizo por ellos? ¿Qué hizo por ellos? Oró por ellos, ¿verdad? Oró por ellos. Oró por ellos. En la cruz, ¿qué hizo Jesús? ¿Qué está haciendo Jesús? Si bien cierto, las manos ya no podían sanar porque las tenían clavadas, los pies ya no podían movilizarlos porque los tenía estampados en la madera, su boca no estaba amarrada. Su clamor, sus oraciones podían ser oídas. Y él dijo, Padre, perdónalos. En la cena, antes de la cruz, en la cruz, crucificado, Jesús dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y adivinen ustedes, ¿qué está haciendo Jesús ahora? ¿Qué está haciendo? ¿Qué dice Romanos 8:34? Que Él ruega por nosotros ante el Padre. Tenemos a un Señor que no vino, permitió que lo crucificaran y listo, se fue. No. Tenemos a un Señor que antes de, durante y después de, sigue rogando por ti y por mí. ¿Amén o no amén? Dime tú, ¿no tienes convicción y confianza en ese Señor? ¿Qué más te puede demostrar? ¿Crees tú que Él está rogando por ti ante el Padre y por mí, por supuesto? Él ruega por nosotros. Pero, ¿qué dijo en la cruz? Perdónalo, Señor. La mayor necesidad que tenemos tú y yo en esta vida corta que nos ha dado Dios, no es una casa, no es un trabajo, no es una familia. La mayor necesidad que tenemos no son bienes, ni riquezas, ni esposo, ni esposa, ni hijos. La mayor necesidad, según Jesús con esta palabra que tú y yo tenemos, es el perdón de Dios. Porque es lo único que nos puede asegurar una eternidad de paz y bienestar. Así que tengámoslos tú y yo presente. ¿Cuál es tu mayor necesidad? Y mi mayor necesidad, el perdón del Señor. No hay otra cosa que tú y yo necesitamos. Hermano, en mi casa, mira, puedes vivir en las peores coachas de un puente, si es que Dios así lo permite. Pero si tu relación y tienes paz con el Señor, sabrás que de esa condición serás librado. Como dijo Job, aún del polvo, Señor, sé que tú me vas a levantar, porque yo creo en ti.
Entonces, ¿a quién vemos en un madero? Vemos en la cruz a un hombre que tenía todo el poder de destruir a sus enemigos, pero a la destrucción y a la venganza, él optó por el perdón. ¿Quieres saber si eres un hijo de Dios y un seguidor de Jesús realmente? ¿Sabes cuál es una de las mayores pruebas? Que perdones. Que pudiendo vengarte, que pudiendo tomar justicia con tu mano, optes por perdonar. Porque no hay acto que te acerque tanto al Señor que perdonar a otros cuando puedes clamar justicia. ¿Entendemos esto? ¿Entendemos esto? Jesús no tenía sed de venganza, tenía sed de cumplir la voluntad de Dios y rogó perdón para aquellos que lo crucificaban. ¿Qué dice la segunda parte? Vamos avanzando rápidamente. Dijo: Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Mi pregunta es, ¿ellos no sabían lo que hacían? Judas no sabía que estaba traicionando a un amigo y a maestro. Pilato no sabía que había mandado a condenar a un hombre inocente. No sabían los líderes religiosos que habían comprado testigos para acusar a Jesús. Obviamente que sabían lo que habían hecho. Lo que no sabían era la magnitud de su pecado al haber crucificado al autor de la vida. Eso sí no sabían. No sabían lo que eso significaba. No sabían la magnitud. Ignorantes no eran. Tú podrás decirme: hermano, es mi primera vez en una iglesia, ya esta palabra pues me están condenando. Mira, tu ignorancia no es una justificación para que Dios no te condene. Porque la Biblia dice que la creación te muestra el camino que tú debes de seguir, que tú y yo debemos de seguir. Todos sabían exactamente lo que hacían, pero no habían reconocido. Por eso dijo Jesús que no sabían lo que hacían. No habían reconocido que a quien crucificaban era al autor de la vida. Al autor de la vida. Jesús escuchó el Padre oyó la oración de Jesús. ¿Oyó el Padre la oración de Jesús? Perdónalos porque no saben lo que hacen. Bueno, ¿qué hacemos acá? Justamente somos el fruto de esta oración, porque todos hemos estado del lado contrario de Jesús. Todos en algún momento hemos estado del lado contrario de Jesús. Y Jesús oró por ti y por mí, y lo sigue haciendo hasta el día de hoy. Así que si has caído en pecado, Él sigue orando por ti. Él sigue clamando y rogando por ti. No como tú y yo que estamos media hora de rodillas en la cama, luego nos dormimos. El clamor de nuestro Jesús, de nuestro Señor, es constante, incansable ante el Padre por ti y por mí. Termino diciendo las palabras que dijo Pilato. Pilato dijo, ojo, Pilato, no Légolas, que está de moda. Pilato dijo: ¿qué haremos con este Cristo, Jesús? Es una pregunta que tú y yo debemos hacernos. Pilato le dijo al pueblo: ¿qué haré pues con este Cristo Jesús? La pregunta que tú y yo tenemos que hacer: ¿qué harás con Cristo Jesús? ¿Lo seguirás rechazando? ¿Lo vas a ignorar? ¿Lo vas a apartar de tu vida? ¿Lo seguiremos dejando al último de nuestras importancias? ¿Qué harás con Jesús? Dios nos ayude a optar por seguirlo y ser sus discípulos. Dios les bendiga, hermanos. Agradecemos a nuestro hermano Rumi Ríos por el desarrollo de la primera palabra y la necesidad que tenemos nosotros los pecadores del perdón de Dios. Vamos a continuar con la segunda palabra. Te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Para ello voy a invitar a mi hermano Benjamín Chávez que pase adelante.
Amén, hermanos. Que el Señor los bendiga. Amén. Vamos a continuar con este estudio y para eso vamos a ir a Lucas también, capítulo 23, los versos 39 al 43. Si están ahí, me dicen amén. Amén. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Disculpen, al 39 diré, vamos a empezar al 39, estoy un poco nervioso. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo: ¿Ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecíamos nuestros hechos. Mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Es muy importante esta segunda palabra, porque el hermano Rumi nos dijo en la anterior que el hombre tenía una necesidad muy importante. ¿Qué era? ¿Qué era qué? La del perdón. La del perdón del pecado. Pero es un poco conceptual, ¿verdad? Jesús hizo una oración: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y eso, quizás esa oración fue la que pudo transformar la vida de este malhechor. ¿Por qué? Porque no fue que este malhechor en primera instancia miró y dijo: este hombre es santo. Quizás habrá escuchado de Jesús, porque Jesús era un personaje muy famoso en esa época. Quizás habrá escuchado que había hecho milagros. Quizás había escuchado de que había resucitado muertos. Quizás había escuchado que había multiplicado los panes y los peces. Quizás. Quizás no. Pero él no ataca a su compañero por eso. Él no lo corrige por eso. ¿Por qué? Porque si vemos Mateo 27, 44, búsquenlo ustedes, y Marcos 15, 32, nos dicen que estos dos malhechores injuriaban también al Señor. No dice que uno de ellos, dice que ambos injuriaban al Señor. ¿Qué pasó entonces? ¿Qué le hizo cambiar de parecer a uno? ¿Qué fue aquello que hizo que el otro se diera cuenta que la persona que estaba colgada en el medio no era merecedor de esos actos? Quizás fue esa oración de ese hombre que estaba crucificado, igual que ellos, pero a diferencia de ellos, él estaba destrozado. Él estaba destrozado y a pesar de eso dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Eso es algo que te confronta. Si a mí me tiras una piedra, yo te la devuelvo. Y si puedo darte 2, te tiro 3. Pero a él le insultaban, le escupían, lo maldecían, se burlaban. Y su respuesta fue: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y como bien enseñó Rumi, sabían lo que hacían. Todo estuvo muy orquestado, todo fue muy planificado. Fue un juicio exprés, en la madrugada, con testigos falsos. Sabían lo que hacían. Y él dijo: Padre, perdónalos. ¿Quién puede hacer eso? Un corazón humano, ¿no? La Biblia nos dice que el corazón del hombre es engañoso y perverso. Pero Jesús era el Hijo de Dios que estaba colgado en ese madero. Y ese acto, podemos llamarle que fue el último milagro de Jesús acá en esta tierra.
Porque no existe milagro más grande que la vida de un hombre sea transformada, que la vida de un hombre sea salvada, que el alma de un hombre sea rescatada. Y quizás ese fue el milagro más grande y una muestra de lo que Él haría con todos nosotros. Porque nosotros también fuimos ese ladrón. Nosotros también injuriamos a Dios. Nosotros también nos burlamos de Él. Lo rechazamos. Lo tomamos en poco y nos acordamos cuando están en Semana Santa. Venimos y nos persinamos. Pero a pesar de ello, Él murió por ti. Y ese hombre se dio cuenta que el acto que había hecho Jesús no era normal, no era de este mundo. Nos enseñaron en las bienaventuranzas: bendice a los que te maldicen, ora por los que te persiguen. Y eso es un acto que no es de este mundo, que solamente lo puede hacer alguien que está convertido. ¿Y cuál fue la respuesta de este hombre? Nosotros, a la verdad, justamente estamos aquí. Y el que estaba en un madero era maldito. Y no cualquiera era crucificado. Solamente aquellos que cometían los peores delitos. Y él reconocía de que estaba ahí porque lo merecía. Pero, mas este ningún mal hizo. Él no se merece ello. Y a pesar de que no se lo merece, dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lo mira, gira la cabeza y le dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entendió que quizás ese hombre era el Mesías que estaban esperando, cosa que todos los sacerdotes que estaban ahí no pudieron ver. Sí, ese hombre maldito que estaba colgado, ese hombre que había sido sentenciado, entendió que el que estaba colgado ahí era el Mesías que tanto esperaban. Y le dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Y qué le dijo Jesús? Hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué nos puede enseñar esto? Dos cosas, dos principios muy claros. La primera, que no existe pecado tan grande que nos pueda alejar de Dios. El Señor nos puede perdonar los pecados. Así que si viniste aquí por primera vez y dices: no soy tan santo como para acercarme a Él, precisamente porque no eres santo, debes acercarte a Él para que Él te santifique. Para que Él te perdone y Él te justifique. Y lo segundo es que solamente Él necesita un corazón que le crea, que le tenga fe. Nada más que eso, que le tenga fe y que le crea. Sí, porque aún en medio de la iglesia hay gente que está perdida. Aún en medio de la iglesia hay gente que se va a ir al infierno, disculpen que lo digan. Pero si tú le crees a Dios de todo tu corazón, las puertas del cielo están abiertas para ti. Las puertas del cielo están abiertas para ti si tú le crees. Si tú le crees a Él y vienes en fe y lo reconoces como tu Señor. Porque cuando Él le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, le reconoció como su Señor. Y ante un Señor, en otras palabras, un rey, uno se rinde, no tiene voluntad, prácticamente es un esclavo. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Él lo que quiere es tu fe puesta en práctica. Tu fe diciéndole: Señor, soy tu hijo, eres mi Señor, soy un esclavo, haz en mí lo que quieras. Esa es la lección que nos deja este hombre en el madero. Y la gracia abundante de Dios para perdonarlo, a pesar de haber vivido quizás una vida desastrosa, para enseñarnos que no son tus merecimientos, que no son nuestros actos, que no son lo que podemos hacer, que simplemente es su gracia salvadora, su misericordia y su amor la que nos puede sacar de esa condición de pecado.
Así que si hoy tú estás así como ese ladrón, embarrado en el pecado, sumergido en el pecado, ven a Él. Su gracia es más grande y Él te puede rescatar de donde estás. Amén. Y vamos a continuar con la tercera palabra a cargo de nuestro hermano Ronald Loconi. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo, ahí tienes a tu madre. Adelante, hermano. Buenas tardes a todos, Dios les bendiga. Damos gracias al Señor por este tiempo y vamos a ir a el libro de Juan, capítulo 19, versículo 25. La palabra de Dios dice así: junto a la cruz de Jesús estaban su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando Jesús vio a su madre y vio también presente al discípulo a quien él amaba, le dijo a su madre: mujer, ahí tienes a tu hijo. Y al discípulo le dijo: ahí tienes a tu madre. Y a partir de ese momento, el discípulo la recibió en su casa. Muy bien, amados hermanos, esta es la tercera palabra. Jesús está en la cruz siendo crucificado, a punto de consumar la misión que Dios le había encomendado, que era la de morir por toda la humanidad por nuestros pecados. Sin embargo, vemos una escena en la cual Jesús, a pesar de su sufrimiento, de su dolor, no se preocupa por él mismo, sino que mira a su madre y le dice: mujer, he ahí a tu hijo. Esto nos hace ver en Jesús que aún en sus últimos minutos de vida, Él amó y amó hasta el final, demostrando, como dice la Escritura, uno de los mandamientos es honrar a nuestro padre y a nuestra madre. Y Jesús cumplió con esta ley y lo hizo hasta el final. Le encomendó a su discípulo amado, dice. La palabra discípulo es seguidor. Dicen de que era el apóstol Juan a quien encomendó Jesús a su madre. Y dice que desde aquella hora él la recibió en su casa. Usted podría recibir a alguien en su casa si se lo pedimos, que lo lleve y que lo cuide y que le provea para todas sus necesidades. Eso fue lo que Jesús hizo al pedirle a su discípulo amado que proveyera para su casa, para su madre. Y la Biblia dice de que Jesús tenía hermanos y hermanas. ¿Y por qué no le encomendó a sus propios hermanos? Dice la Escritura que los hermanos de Jesús no creían en Él, fueron incrédulos. Y dice también que Jesús, a causa de su incredulidad, no hacía milagros. Y Él mismo dijo: nadie es profeta en su propia tierra. ¿Por qué Jesús encomienda a Juan, a su madre? En aquellos tiempos, dice que una mujer viuda que quedaba prácticamente vulnerable, una mujer viuda que no tenía esposo y quizás tampoco hijos, pues era marginada y muchas veces no tenía sustento para poder proveer para sus necesidades. Y por eso que Jesús dice al discípulo, a Juan, que cuide de su madre. Esto es una de las cosas en las cuales nosotros debemos de ver ante una necesidad, cómo Jesús
hace que su madre no quede desamparada. Cuando nosotros hablamos de María, nosotros vemos muchas veces y se dice, ¿no? Mucha gente dice y cree que María es la madre de Dios y que María es la que intercede y ruega por nosotros a Dios. Pero eso, hermanos, es un error. Porque en el libro de Primera de Timoteo, capítulo 2, dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y es Jesucristo. Entonces, dicho esto, ¿a qué edad concibió María? María fue la madre de Jesús, pero el padre no fue José, sino que dice Lucas capítulo 1, versículo 26, que el ángel le anunció a María y le dice: María, no temas porque has hallado el favor de Dios, concebirás un hijo y le pondrás el nombre de Jesús. Será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Hermanos, esto fue el plan de Dios. Esto no fue creado por hombre. Dios, a través del ángel, le anunció que ella concebiría. Es más, en otra parte de las Escrituras dice: le llamarás por nombre Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Entonces, vemos aquí que el rol de María era concebir a Jesús, y María ni siquiera le puso el nombre, sino que el ángel le dijo: le pondrás Jesús porque él salvará al mundo. ¿Qué vemos a través de la vida de María en la crianza que tenía ella con José, su marido? Vemos que ellos lo presentaron al templo, lo llevaron, según la ley decía que todo primogénito debía ser consagrado al Señor. María lo presentó al templo y allí en el templo sucedió algo. Dice que Simeón le dio una profecía y le dijo: este niño está puesto para caída y para levantamiento de muchos. Pero también le dijo: este niño te traerá sufrimiento y será como una espada que te atravesará el corazón. Y allí estaba María a los pies de la cruz, viendo cómo su hijo moría. Pero nosotros sabemos que Jesús tenía que cumplir, según las Escrituras, lo que dice la palabra de Dios, que era necesario, que el Cristo tenía que padecer. Y eso estaba sucediendo allí. Y Jesús, mirando a María, siente ese amor, y Jesús cumple conforme a la ley de que él debía de honrar a su padre y a su madre. Y son los últimos minutos donde él le encomienda a Juan, su discípulo amado, porque él entendía de que solamente una persona como Juan, un discípulo de Jesús, podía cumplir con esa tarea. ¿Qué lección vemos aquí? Jesús no deja desamparada a su madre, sino que pone a su discípulo para que la reciba en su casa, para que la cuide y para que la proteja. Todos nosotros venimos de una familia, pero en Cristo nosotros tenemos una nueva familia, y son ustedes.
somos parte de una nueva familia en Cristo. Y como decía la canción, ¿no? Nuestra hermana Micaela cantaba y decía, tu sangre nos ha limpiado, ¿no es cierto? Yo te hago una pregunta, hermano, amigos. ¿Usted quiere ser de la familia de Cristo? Mucha gente dice que es hijo de Dios. La Escritura no dice que todos somos hijos de Dios. Si queremos ser de la familia de Cristo, lo que tenemos que hacer es venir a Cristo para que Él nos limpie de nuestros pecados con su sangre y podamos ser parte de su familia. Y siendo parte de su familia, ya no viviremos como viven los que no conocen a Cristo. Porque nos ha enseñado la primera palabra que aquel que conoce a Cristo debe de perdonar. Aquel que conoce a Cristo no tiene envidia, no tiene maldad, más bien ora por sus enemigos. Que el Señor nos ayude y que el Señor sea en este tiempo, amados amigos y hermanos, poniendo ese amor tal cual lo dio Jesús por su madre y que nosotros podamos también reflejar ese amor por las personas que nos necesitan, por los desamparados, por los huérfanos, por las viudas. Dios los bendiga. Gracias, hermano Ronald. Vamos a continuar con la cuarta palabra. Voy a pedir a mi hermano Mauricio Rodríguez que pase adelante para que lo pueda desarrollar. Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Amén, hermano. Buenas noches. Bueno, a mí me ha tocado la bendición de poder compartirles la cuarta palabra de nuestro Señor Jesús que dijo en la cruz, que está en Mateo capítulo 27. Vayamos a Mateo capítulo 27. En el versículo 46. Amén. Mateo capítulo 27, versículo 46. La palabra del Señor dice, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo, Elí, Elí, lama sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En estos días hemos estado viendo, ¿no? Lo que hemos visto, tal vez algunas películas por Semana Santa, donde reflejan, ¿no?, la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y hagamos un ejercicio. Esta escena que nos acaba de narrar el hermano Ronald, ¿no?, donde vemos una escena de muestra de amor de parte de nuestro Señor Jesús hacia su madre, ¿no? Una escena muy enternecedora, donde vemos que el Señor se preocupa por su mamá, ¿no?, antes de partir, aún estando en la cruz. Pasamos ahora, ¿no?, a otra escena que ya no es así, ¿no?, sino es totalmente aterradora, ¿no? Porque vamos a ver que en el libro de Lucas, ¿no?, en el capítulo 23, versículo 44, dice que a partir de la hora sexta, dice, la tierra se oscureció, ¿no? La tierra se oscureció totalmente, hasta la hora novena, que es lo que hemos leído, ¿no? Parecería pues que la creación de Dios, la creación en su totalidad, cerraba los ojos, ¿no? Porque dice que se oscureció, cerraba los ojos ante esa espeluznante, ante lo que le estaban haciendo al Creador, ¿no? La creación cerraba los ojos ante lo que le estaban haciendo al Creador. ¿Y qué le estaban haciendo a nuestro Señor Jesús? Lo estaban crucificando, ¿no? Lo habían crucificado. Jesús es llevado a la cruz del Calvario, ¿no?
Y todos conocemos, ¿no?, toda esa travesía, todo lo que le había pasado antes de llegar a la cruz. Ya mis hermanos, algunos han dicho, ¿no?, que lo habían latigado, le habían insultado, escupido, flagelado, no le habían injuriado, le habían hecho de todo, ¿no? Y por último lo llevan a la cruz. Pero es en la cruz donde va a experimentar, después de todo lo que le han hecho, es en la cruz donde va a experimentar el dolor más fuerte, ¿no?, donde va a sentir el dolor más intenso, ¿no?, que es el sentirse abandonado por su padre, ¿no? Por eso dice, Dios mío, lama sabactani es en el idioma arameo, ¿no?, en el idioma arameo, pero ahí también dice, ¿no?, para que nosotros podamos entender, dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Y qué pasó en la cruz? ¿No? Dice que en Isaías 53, en el capítulo 53, dice que nuestro Señor Jesús fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y Jehová cargó en él todo, hermano, todos nuestros pecados, los pecados de toda la humanidad fue cargado sobre nuestro Señor Jesús, ¿no? Vemos en la cruz a nuestro Señor llevándose todos nuestros pecados, todas nuestras transgresiones que nosotros habíamos cometido. Todos nosotros. Todos los que estamos aquí y todos los pecados de la humanidad, ¿no? A Él estaba tocándole pagar lo que nosotros debíamos pagar. Él estaba pagando en la cruz lo que nosotros teníamos que haber pagado, ¿no? Nuestro Señor Jesús se sintió en la cruz abandonado, pero Él ya había sido abandonado momentos antes por todos sus discípulos. Aún aquel discípulo que había dicho que lo iba a acompañar inclusive hasta la muerte. ¿Recuerdan quién fue él? Pedro, ¿no? Pedro le dice, no, Señor, así todos te dejaran, dice, yo voy a ir contigo hasta la muerte. Pero vemos que en la cruz, cuando narra nuestro hermano Ronald, ¿quién es el único discípulo que estaba ahí? Juan. Tal vez dicen que porque era adolescente, ¿no? Juan era adolescente en ese tiempo, los soldados no le tomarían mucha importancia, ¿no?, porque era adolescente. Pero los demás, todos los abandonaron. Y aún ahora, en la cruz, Él siente el abandono de parte del Padre, ¿no? Y era necesario que nuestro Señor experimentara ese abandono del Padre para que hoy nosotros podamos experimentar la compañía del Padre en nuestras vidas. O sea, Él estaba recibiendo, se estaba derramando sobre Él todo el juicio divino, ¿no? Todo ese juicio, todo ese castigo que cada uno de nosotros merecíamos, ¿no? Imaginémonos cada uno de nosotros, ¿no?, desde que hemos nacido, desde que hemos tenido uso de razón, desde que hemos sabido qué cosa es pecado, ¿no?, y hemos cometido muchos pecados, y tal vez hemos sentido, pues, en algunos casos remordimiento, otras cosas como cristianos nos hemos arrepentido. Pero eso es, nos sentimos un dolor en nuestro corazón, ¿no?, por lo que hemos hecho, por lo que hemos desobedecido a Dios. Imagínense ahora cómo se sentía nuestro Señor Jesús llevando los pecados de toda la humanidad. De toda la humanidad, ¿no? El Señor Jesús en el Calvario, ¿no?, estaba sintiendo todo el peso, ¿no?, cargando todos los pecados nuestros, todos los pecados que nosotros habíamos cometido. Ahora, ¿por qué se sentía abandonado nuestro Señor? Porque el Padre no puede tener relación con el pecado. Nuestro Señor es santo, 3 veces santo, como dice su palabra, y no puede tener relación con el pecado. Y nuestro Señor Jesús, como dice en el libro de Isaías, ¿no?, se hizo pecado, se llevó nuestros pecados, sobre Él estaba llevándose en ese momento, sobre Él se estaba cargando todos nuestros pecados, por ende, nuestro Señor, ¿no?, Dios, que es santo, no podía tener esa relación con Jesús. Por eso Jesús dice, ¿no?, ¿por qué me has abandonado?, ¿no?
Imagínense lo que él tuvo que pasar, ¿no? Por cada uno de nosotros. Experimentar el desespero, la agonía, la angustia, ¿no? Del juicio divino que estaba siendo derramado sobre él, ¿no? Él dice y exclama, ¿no? Elí, Elí, lama sabactani. Muchos dicen que no le entendieron lo que decía, porque lo estaba diciendo en su idioma natural, en idioma arameo. Pero recuerden que él ya había sido flagelado, torturado, ¿no? Y había pasado ya 3 horas prácticamente desde que había sido, varias horas desde que había sido crucificado, y estaba totalmente cansado, tal vez sediento, y ese grito de desesperación sale pues de una garganta totalmente cansada, ¿no? Por eso es que podemos ver en unos textos que dicen que ellos pensaban que estaba llamando al profeta Elí, ¿no? Porque él dice, Elí, Elí, lama sabactani. Entonces vemos que toda esta agonía que sufre nuestro Señor Jesús es a causa de nosotros. Hay mucha gente, hermanos, hay mucha gente, y aquí a las visitas también va, ¿no? Que podemos estar atravesando difíciles situaciones, de toda índole, ¿no? Puede ser de enfermedad, falta de trabajo, problemas en la casa, problemas con los hijos, de toda índole, ¿no? Y eso a veces como cristiano, ¿no? Y eso debe ser también nos lleva a nosotros, en vez de acercarnos a Dios, nos aleja de Dios, ¿no? Nos lleva a alejarnos de Dios. Y a las personas que no conocen de Dios, tal vez los lleva a no creer en Dios, ¿no? No, pero ¿cómo mira si yo rezo? ¿Cómo es posible que exista un Dios tan bueno? Y mira todo lo que yo estoy pasando con mis hijos, con mi esposa. No tengo trabajo, tengo muchas necesidades. Y se quedan con eso, ¿no? Muchas necesidades. Tengo muchas necesidades. Pero ya hemos oído que la peor necesidad o la mayor necesidad que tenemos nosotros era, mejor dicho, la condenación, ¿no? De nuestras almas. Esa era la peor necesidad que cada uno de nosotros teníamos, el estar condenados al infierno. Sobre nosotros pesaba la ira de Dios, sobre nosotros estaba la ira de Dios, sobre cada uno de nosotros. Esa era la peor necesidad que nosotros teníamos. Y Cristo vino a quitarnos eso, vino a salvarnos de que nosotros termináramos en el infierno. Por eso tuvo que pasar lo que pasó en la cruz, ¿no? Él ya resolvió el peor problema que nosotros teníamos. Ese problema ya fue resuelto. Y ese problema resuelto debería llevarnos a dar toda la gloria a Dios, toda la honra a Dios. No alejarnos de Él, porque eso es lo que muchas veces pasa, cuando no conocemos de Dios, ¿verdad? Como decía el apóstol Pablo, ¿quién nos separará del amor de Cristo, no? Nosotros deberíamos ser agradecidos con Dios, porque el mayor problema fue resuelto en la cruz. Con todo lo que Él pasó, nuestro mayor problema fue resuelto en la cruz. Los problemas que nosotros podamos tener en la vida, aún siendo cristianos, no es nada. No es nada, ¿no? Comparado con lo que nos esperaba si Cristo no hubiera dado su vida por cada uno de nosotros. Cristo vino a dar su vida, a Él no se la quitaron, Él dio su vida por nosotros, ¿no? Muchos dicen, a Él lo mataron. No, a Él no lo mataron, Él dio su vida por nosotros. Él la dio, ¿no? Por amor a nosotros. El hombre por su propia cuenta nunca hubiese podido ser salvo. Nunca podía haberse salvado, ¿no? En el Antiguo Testamento nosotros podemos ver que las personas creían que obedeciendo la ley podían ser salvos. Ellos querían obedecer la ley, pero un corazón imperfecto, nosotros imperfectos, ¿qué vamos a poder cumplir la ley? Entonces tuvo que venir alguien a cumplir la ley. Nosotros no podemos salvarnos porque somos imperfectos, pero vino alguien que era perfecto, ¿no? El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como dijo Juan el Bautista, ¿no? Entonces, hermanos y visitas, ninguno de nosotros podemos hacer algo para ser salvos. Ya Cristo lo hizo. Cristo ya lo hizo. Ahora nosotros, como decía el hermano anterior, tenemos que dar nuestro corazón, creer en Él y recibir nuestro corazón para que podamos recibir la salvación. Y un día nosotros poder vivir eternamente junto con Cristo allá en el cielo. Dice, donde ya no hay problemas, ya no hay dolor, no hay nada.
todo es felicidad, gozo al lado de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Deberíamos estar agradecidos con Él por todo lo que Él hizo. Si en esta tarde hay aquí alguien que no ha aceptado a Cristo aún en su corazón, este es el día. Este es el día donde todos tus pecados, como decía también el hermano anterior, no importa el pecado que tú hayas cometido, no importa cuán grande pienses que es tu pecado, Dios ya te perdonó. Dios ya perdonó nuestros pecados, Dios ya nos lavó. No importa lo que hayas hecho, ya Él pagó por ese pecado en la cruz del Calvario, ¿no? Solamente tenemos que reconocerlo y decirle: Jesús, te reconozco como mi Señor y Salvador, y te acepto y vengas a morar en mí. Toma el control de mi vida, haz tu voluntad en mí, ¿no? Y no hay pecado que el Señor no pueda lavar con su sangre, ¿no? No hay pecado que el Señor no pueda borrar de nuestras vidas. No existe nada, ¿no?, que la sangre de Cristo no pueda quitar de nosotros. Arrepiéntanse y vengan a Él. Y ese castigo que Él experimentó fue por cada uno de nosotros, que lo merecíamos. Nosotros merecíamos ese castigo para obtener esa reconciliación con Dios que trae paz. Fue sobre Él, dice, sobre Él el castigo que nosotros merecíamos recibir, ¿no? Y no tenemos cómo pagarle a Dios. No tenemos cómo pagarle a Él por nuestros pecados. En esta noche, hermanos, visitas, tenemos la oportunidad, una vez más, de pedir perdón por nuestros pecados y recibir a Cristo en nuestro corazón. Amén. Dios los bendiga. Hemos escuchado un hermoso testimonio a cargo de nuestra hermana Ruth y vamos a continuar con el servicio. Y voy a pedir a mi hermano, al pastor Carlos Jesús Quirós, que pase adelante. Él tiene a cargo el desarrollo de la quinta palabra: tengo sed. Dios le bendiga ya en esta casi noche. Amén. Vamos a continuar, amén, con la exposición de las palabras. Y toca tal vez la palabra más corta de todas, pero que no deja de tener una gran profundidad y un gran valor para nuestras vidas, ¿no? Jesús ya ha transcurrido todo, dice la Escritura. Él sabía que ya todo había sido consumado en Juan 19:28 y para que se cumpliese la Escritura, Él va a pronunciar estas palabras: tengo sed, ¿no? Está a punto de dar las palabras de victoria: consumado es, y en tus manos encomiendo mi espíritu. Entonces Jesús está físicamente agotado. Y estas palabras que son tan humanas, ¿no?, tan comunes, vamos a decir, ¿quién no ha sentido sed? Tienen algo especial en Jesús, ¿no? No es cualquier sed de la que Él está hablando, no es la sed común que tenemos nosotros. Porque en primer lugar estamos hablando de alguien que a la mujer samaritana le había prometido y le había dicho: si tú bebes del agua que yo te doy, tú nunca vas a tener sed. O del que en una boda que se le acabó el vino, Él le pudo convertir el agua en vino. O incluso en medio de una gran celebración y una fiesta en Jerusalén, en el pueblo, se levantó en medio de todos y dijo: el que tenga sed, venga a mí y beba. Y como dice la Escritura, el que cree realmente en mí, de su interior van a correr ríos de agua viva. Entonces, ¿cómo puede ser que Jesús, que había dicho esto, pueda decir que Él tiene sed? Y estamos, si lo entendemos claramente, es un tema físico, es un tema eran ya varias horas que estaba colgado en la cruz, deshidratándose, prácticamente agonizando. Pero Él, la sed que estaba expresando, era una sed más profunda, y Él, que era el dador de la vida, aquel que puede dar vida, estaba diciéndonos y confirmándonos algo muy importante: que Él era humano, 100% humano, aunque también era divino y 100% divino. Por eso Él es tan grande y tan glorioso. Él es nuestro Dios, Él es nuestro Señor, pero Él no dejó nunca de ser 100% humano. Y Él, cuando dice tengo sed, lo hace realmente porque está experimentando la sed más profunda
que un ser humano puede experimentar, ese vacío tan grande que tienen todos los seres humanos. Por eso, aunque son palabras cortas, tienen mucha profundidad, porque implican lo más profundo que hay, ese vacío que el ser humano no puede llenar con nada. Eso lo experimentó Cristo. ¿Para qué lo experimentó y por qué lo experimentó? Por nuestra culpa, por nosotros. Porque ese vacío, esa sed insaciable que tiene aquel que se entrega, por ejemplo, al vicio del alcohol, de las drogas, o de la inmoralidad sexual, del adulterio, de la fornicación, o ahora de la ludopatía, esa sed insaciable que le hace ir tras algo que nunca lo va a llenar, Cristo, por causa nuestra, la experimentó, ese vacío tan grande, y pudo decir, tengo sed, para que nosotros, si creemos en Él, si confiamos en Él, si aceptamos el perdón de Él, podamos ya no tener más esa sed. Cristo está llamando y sigue llamando a todos los sedientos a venir a Él. Y Él tiene el poder de saciar la sed de cualquier hombre, porque Él ha pasado por la más grande sed por causa nuestra. No tienes por qué seguir viviendo tratando de llenar inútilmente tu sed con cosas que nunca te van a llenar. La Biblia dice que el pueblo de Israel, ¿no?, cometía un gran error, se habían cavado para sí sus propias cisternas, habían buscado la forma de conseguir su propia agua. Y eso es lo que el mundo sigue ofreciendo. El mundo sigue ofreciendo sus fuentes de satisfacción. Algunos los engaña con el dinero, con el poder, creen que el dinero lo es todo. Otros creen que el reconocimiento lo es todo. Tener un título, tener un nombre, ser reconocido, ser admirado por los demás. Otros creen que vivir entregado a los placeres lo es todo, pero todo eso son pozos que se van a vaciar, que nunca te van a llenar. Cuando vuelvas vas a ver que cada vez hay menos, cada vez menos te satisfacen. Y estás de relación en relación, buscando al hombre o la mujer que sí te va a satisfacer y nunca lo hace. Porque el único que puede satisfacer y llenar la sed del hombre es Cristo Jesús. Esta vez sí voy a ganar, los que están atados al juego de las apuestas. Esta vez sí voy a ganar, voy a conseguir dinero. Estás atado, estás mojando en un pozo que nunca te va a llenar. Y si eres joven y estás atado a la inmoralidad sexual, a la pornografía, a la masturbación, es que eso no te llena y cada vez más y degradas más tu vida. Terminas destruyendo tu familia, tu hogar. Porque estás buscando en el lugar equivocado. Estás queriendo saciar una sed que solo Cristo, que pasó esa sed en la cruz del Calvario por nosotros, puede saciar. Esa es la palabra que les quiero compartir de manera muy corta y concreta. Vamos a Cristo a saciar nuestra sed. Solo Él lo puede hacer. Si tú no conoces a Cristo en esta hora, te invito en el amor del Señor. Y te aseguro que Él no te va a fallar, que Él te va a saciar, que Él va a llenar tu vida de una satisfacción que no tiene comparación, porque Él es el único que conoce la profundidad. Él sufrió esa sed infinita para que tú y yo nunca la tengamos que sufrir, ni tengamos que vivir yendo tras las cosas de este mundo, tras los placeres de este mundo, tras las mentiras del diablo, para tratar de engañar y llenarnos con cosas que nunca nos van a llenar. Que el Señor les bendiga. Que el Señor despierte los corazones de aquellos que aún no lo conocen y puedan venir a Él. Él está llamando a los sedientos. Vengan a Cristo, que en Cristo va a haber satisfacción plena y va a llenar sus almas. Dios les bendiga, mis hermanos. Agradecemos a nuestro pastor Carlos Jesús. Y es cierto, ¿no? Cristo Jesús es el único que puede saciar nuestra sed. Vamos a continuar con la sexta palabra, consumado es. Y para ello voy a pedir a la misionera Rosario Inmenso, por favor, que pase adelante. Dios le bendiga, mis amados. Amén. Qué responsabilidad, qué carga, de verdad. Cuando uno ve esta multitud, esta congregación tan grande y tan hermosa, podemos entender por qué el Señor
en su gracia y en su misericordia, ¿verdad? Él quiere que nunca dejemos de recordar esta Semana Santa, esta vida, pasión y muerte de Cristo. El enemigo, que nosotros lo conocemos como Satanás, como el diablo, que anda por ahí buscando a quién destruir, a quién devorar, siempre va a tratar de evitar que asistamos a esta celebración. Pero si tú estás aquí en esta tarde, es porque Dios te ha convocado. Es porque Dios quiere hablar a tu vida. Es porque Dios quiere que no olvides, si eres creyente, lo que Él hizo por ti. Y si no eres creyente, Dios quiere que sepas lo que Él ha hecho por ti. Comenzamos esta tarde con la palabra que trajo nuestro hermano Rumi, con una palabra de perdón. ¿Quién no tiene necesidad de perdón? ¿Quién no ha cometido un error? Y él decía que muchas veces fue por la ignorancia, que muchos pecaron y transgredieron. Pero sin embargo, la misma creación decía, nos habla del Señor. Nuestro hermano Benjamín nos hablaba claramente de que, aunque ambos ladrones fueron los que lo injuriaron, uno entró en razón. Ojalá que de las visitas que tenemos en esta tarde, uno de nosotros entre en razón. Uno de nosotros pueda comprender y entender por qué murió. A mí me toca la palabra que está en Juan 19, una palabra que he estado reflexionando varios días. Amén. Si podemos buscar ahí desde el verso 25 al 30 y leemos, dice la palabra del Señor, estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre, y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Después de estas cosas, sabiendo que ya todo estaba consumado, dijo para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre, entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Esta palabra, hermanos, la sexta palabra es una palabra que nos hace reflexionar profundamente en lo que Cristo había venido a hacer. Y tú y yo tenemos que recordar y no olvidar nunca esta palabra. Tetelestai es en hebreo. ¿Qué quiere decir esta palabra? Esta palabra consumado es. Tal vez en nuestro contexto nosotros no lo entendemos bien. Voy a tratar en los 5 minutos que me quedan de que usted lo pueda entender. Tetelestai significa todo está pagado. También significa deuda totalmente saldada. Obra totalmente concluida. Esas 3 acepciones que tiene esta palabra era lo que Cristo Jesús estaba queriendo decir en ese momento, porque nos hace recordar lo que dice en Juan 17:4 cuando dijo, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo como aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Él, dice la Escritura, que dejó su trono de gloria, que Él estuvo sentado y vivió con el Padre en una comunión perfecta y maravillosa. Y cuando vio la necesidad de la humanidad caída, la condición del hombre en que se encontraba por causa de haber no obedecido a Dios, de haberse opuesto a Dios y fue causante de la ira de Dios, el castigo que recibe el hombre es la paga del pecado, es muerte. Y muchos pensamos que la muerte es solamente la física. No, la muerte eterna es la peor que la física, porque la física es un instante,
Pero la eternidad de la condenación del fuego eterno es terrible. Y esa fue la condenación. Y dice la palabra del Señor que Jesús dijo, consumado es, he pagado todo, porque ya hemos escuchado en el resto de las palabras, y no lo voy a repetir, que Él cumplió y padeció en su muerte, en su carne, como humano, todos los sufrimientos que tu pecado y mi pecado se merecían. Él fue lacerado, vituperado, escupido, humillado. Ya hemos visto Isaías 53 que dice que Él cargó sobre sí todos nuestros pecados. Lo explicó muy bien el hermano Mauricio, todos. Y sabemos que Él no tenía una sed común, sino tenía una sed de que la obra que Él había venido a acabar y cumplir, los hombres pudieran recibirla. No debe haber una imagen más terrible que alguien que esté sediento y haya un vaso de agua ofreciéndose y no se la tome. Y Cristo está diciendo, he pagado por completo, he cumplido todo lo que las demandas de tu justo juicio se merecían. Yo he venido a cumplir todo lo que las Escrituras decían de mí. ¿Qué decían las Escrituras de Él? Pues léanlo en su casa desde Génesis a Apocalipsis. Yo no tendría esta tarde para hacerlo, pero solamente quiero que vean lo que dice Lucas 24. Amén. Lucas 24. Del 44 al 47. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo, que se pagase todo. La deuda que nosotros habíamos adquirido, no con cualquiera, con Dios, impagable por parte de nosotros, nuestros pecados, nuestras transgresiones, nuestras rebeliones. Cada quien sabe y conoce el pecado que ha tenido. Y no es el de ahora, sino el de toda la humanidad, desde el principio, desde nuestros primeros padres, Adán, que pecó ahí, se rebeló contra Dios, no obedeció. Desde ahí el pecado ha entrado y ha degenerado la raza humana y cada vez es peor, cada vez es peor. Y dice, era necesario que se cumpliese todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que Cristo padeciese y resucitase de entre los muertos al tercer día. Entonces, amados, ¿qué cumplió Él ahí? ¿Qué cumplió? Lo primero que cumplió fue concerniente a todas las profecías que se habían dicho de Él, a todo lo que Dios había prometido que sería a través de Cristo. Él cumplió todo lo que se dijo en Isaías 53. Él cumplió todas las demandas de la ley. El que no podía cumplir la ley, por medio de Él podemos cumplirla. ¿Qué dice Romanos 8, 3 y 4? Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andábamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, para que ya no andemos como andábamos antes, para que tengamos un nuevo corazón sensible de carne, para que podamos comprender y entender nuestra naturaleza pecaminosa, inclinada al pecado. Oh, mis amados, amigos que están en esta tarde, si pudieran entender todo lo que significa tetelestai, todo lo que significa consumado es, ha sido cumplido todo lo que se predijo, todo lo que se dijo, todo lo que el Señor sentenció al hombre en su ira. Dijo, yo lo he cumplido ahora, todo está hecho, todo está satisfecho, las demandas de la ley, y ya la muerte no tendrá poder sobre nosotros. ¿Cuántos temen morir? La verdad que sí, que mientras temas morir no podrás vivir bien. El que quiere vivir debe dejar de temer morir.
Porque el miedo a la muerte muchas veces nos impide vivir a plenitud la vida que Dios quiere que nosotros tengamos. Pero Él, ¿saben qué? Nos ha dado la victoria sobre la muerte. Dice 1 Corintios 15, 55, 57, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado. Él cargó nuestros pecados en la cruz del Calvario. Y el poder del pecado, la ley. Él cumplió toda la ley porque Él fue perfecto, sin pecado. Y su justicia nos fue imputada a nosotros para que nosotros, por la gracia de Él, fuésemos justificados. Aleluya. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, consumado es una palabra de victoria para ti y para mí. Para el creyente y para el no creyente, si en esta tarde cree que Cristo hizo todo lo que tenía que hacer, que está cumplido todas las demandas de Dios Padre, que todas las cosas han sido satisfechas en Él y que Él nos ha trasladado de la condenación de la muerte a la vida eterna, porque Jesús dijo: yo soy la vida, nadie me quita mi vida, dice en Juan 15, yo la pongo por vosotros y yo la vuelvo a tomar, porque yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Por eso dice: ¿dónde está, oh muerte, ahora tu aguijón? ¿Dónde? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria para que puedas detenerlo? Porque todo ha sido completado en Cristo Jesús. Todo ha sido. He acabado la obra que me diste que hiciese. Así es que, ¿qué cumplió? ¿Qué completó? Todas las profecías. ¿Qué cumplió? ¿Qué completó? Todas las demandas de la ley. ¿Qué cumplió? ¿Qué completó? Venció la muerte con poder. Y por medio de ese vencimiento nos ha dado el poder para vencer a nosotros también. Los que vivíamos en pecado, ahora el pecado no reina en nosotros. No reina en nosotros. Dice en Colosenses 2:13: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. ¿Y saben qué? Anulando el acta de los decretos que había contra vosotros, que nos era contrario. Todos. ¿Tú te imaginas, hermanos? Qué gozo, qué satisfacción que todas aquellas cosas que tenías en tu contra, que Dios tenía para destruirte y deshacerte y molerte, así como Jesús fue molido y herido por nuestros pecados, fue traspasado por nuestros errores. Ahora Él lo había llevado en la cruz, había cumplido todo lo que se necesitaba ser satisfecho. Y gracias a Él, tú y yo, en esta tarde, podemos decir: todo está pagado. Acepta la salvación que viene de Él, porque todo ha sido hecho para que tú puedas disfrutar de una nueva vida y de una nueva oportunidad. Dios tiene sed de gente que ha venido. No es casualidad. No es casualidad. Hay muchos que quieren impedir y en Semana Santa quieren irse a cualquier sitio. Buscan lugares donde alejarse, pero Dios te tiene aquí porque sabes que tenía esta palabra para ti. Que tú necesitas quitar tu sed. Que tú necesitas la paz que hace tiempo no encuentras en ningún lugar. Él lo ha hecho todo para que esta tarde lo alcances. Dios le bendiga. Amén. Vamos a continuar y estamos ya en la última palabra, la séptima palabra. Está a cargo de nuestro pastor Carlos Quirós. Y la séptima palabra dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. El Señor le bendiga a todos, también siga bendiciendo a cada una de nuestras vidas. Vamos a Lucas capítulo 24. Lucas 24. Que realmente la palabra y los especiales, lo que Dios está haciendo en esta noche, cause que tú y yo nos afirmemos cada vez más en el Señor, aquellos que conocen al Señor, y aquellos que no conocen,
el Espíritu Santo les haga ver la necesidad de que tienen de la salvación. Lucas 46, perdón. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Padre, te pido que tú, que eres Dios, me uses como instrumento de bendición, Señor. Gracias, Padre. Bueno, la hermana Rosario tomó varios puntos que están en la muerte de Jesús, porque aquí lo que se está viendo es la muerte de Jesús, ¿no? Hemos visto el gran amor de Dios en su perdón, ¿no? Hemos visto el gran amor de Dios en la salvación que Él da en Cristo Jesús. Es la segunda palabra. Hemos visto la tercera gran palabra, es el gran amor de Dios en la hermandad en Cristo Jesús, porque en realidad ahí primero Dios nos perdona, nos salva, en segundo lugar, y en tercer lugar nos conforma como una familia, ¿no? En cuarto lugar, los propósitos eternos de Dios, ¿no? A veces pareciera que las grandes pruebas, dificultades que tenemos como hijos de Dios nos alejan de Dios, por el contrario, nos afirman en Dios y nos hacen conocer a un Dios de poder. La quinta palabra es el gran amor de Dios, que Él pone sed en nosotros, sed por Él, sed por Él, de crecer y de conocer y amar a Él. La sexta palabra es el gran amor en la seguridad de la salvación, ¿no? Consumado es que cuando tú aceptas el plan de salvación, tu salvación está segura en Cristo Jesús. Y esta séptima palabra es la victoria sobre la muerte, ¿no? Del gran amor de Dios, donde Dios va a vencer a la muerte por siempre. El Señor ha estado en la cruz y Él es Dios, hecho hombre. Es Dios hombre, 100% humano, 100% divino. Y en todo momento, Dios, en su divinidad, Él ha estado consciente y participando de todo lo que Jesús está pasando. No es que Dios está alejado totalmente de todo, Él separado totalmente de Dios, no, sino que Él está ahí. Solamente que Él no está interviniendo como Dios, pero está perfectamente experimentando lo que su Hijo está experimentando, y el Espíritu Santo lo mismo. ¿Por qué? Porque ya a partir de cuando Jesús es encarnado, ya adquiere la naturaleza humana. Y en su naturaleza humana es que ha hecho todo, pero siempre unido a Dios. No usando los poderes de Dios, pero siempre Dios estando ahí. En ningún momento Dios dejándolo. Y cuando Él dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, esa es una gran confianza que tiene nuestro Dios, Padre, que tienen en Dios Padre. Dice Padre, dice, ¿no? Padre, dice, ¿no? Y comienza en la primera palabra es Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y la última palabra también es Padre. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Está hablando de su vida. Si lo miramos humanamente, tú no confiarías en alguien que te ha dejado, ¿no? Elí, Elí, lama sabachthani, ¿por qué me has desamparado? Pero hemos dicho que esos son los propósitos de Dios, ¿no? Por causa del pecado de Adán y Eva vamos a sufrir muchas cosas, y en este tiempo la iglesia está siendo atacada de distintas maneras y distintas formas, y un cristiano, por vivir de acuerdo a la palabra de Dios, siempre va a experimentar sufrimiento, pero para la gloria de Dios. Entonces aquí Jesús está realmente dándonos una gran victoria, ¿no? Él ya, como se explicó, consumado es decir, ya todo el plan de redención, todo el plan de salvación ya está ejecutado. Ya no hay diablo o poder de las tinieblas que puedan destruir lo que Dios ha planificado a través de Jesús. La muerte, esta fue la muerte más celebrada, la muerte más celebrada. No ha habido una muerte más celebrada que la muerte de Jesús. Cuando Jesús murió, Satanás y sus enemigos celebraron la victoria. Cuando Jesús murió, los enemigos de Jesús celebraron su victoria y se alegraron.
Se alegraron en una forma increíble, una forma inaudita. Satanás estaba feliz porque él pensaba que ya se había acabado el problema para él, pero él no sabía que ese era el plan de Dios, de darle muerte a la muerte. Porque Jesús va a resucitar y él va, ¿no? Y a partir de ese momento, todos aquellos que tienen que venir a Cristo, tienen que aceptar que son pecadores, que la paga del pecado es muerte, como dice Pablo, él dio vida cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. Todos nosotros que hemos venido a Cristo, hemos venido muertos a Cristo. Él nos ha traído, ¿no? ¿Te imaginas un ataúd? Así estábamos nosotros andábamos en un ataúd espiritualmente, ¿no? La muerte gobernaba y reinaba nuestra vida. Y Dios nos llamó, nos hizo entender que necesitamos ser perdonados por Dios, fuimos perdonados por Dios, aceptamos el plan de salvación y Él nos dio vida y vida abundante. Ya la muerte ya no tiene poder, pero aquí lo grandioso y glorioso es que Jesús en ningún momento, Él murió por causa de que Satanás lo mató o la humanidad lo mató. A Jesús, Él no murió porque el hombre lo mató, ni Satanás lo mató. Es como a veces digo, ¿no? El cáncer, cuando tú miras realmente y analizas el cáncer no mata. Lo que mata es las cosas que el cáncer hace en el cuerpo humano. Las cosas que deteriora el cáncer, pero el cáncer como cáncer no mata. Porque es tu mismo cuerpo que se rebela contra ti mismo, ¿no? En este caso, nosotros que estamos viviendo un tiempo difícil donde la muerte prácticamente se está apoderando no solamente de nuestra nación, sino del mundo, como algo cotidiano, como algo normal, como que Satanás nuevamente está empujando a la gente a la muerte, ¿no? Usted mira y tú miras todo lo que pasa en estos días y vas a encontrar que por todo lado hay muerte. Es tan cotidiana la muerte en nuestra nación que ya ni siquiera a veces le hacemos caso a las cosas que pasan, de los muertos que hay. Se calcula, el último estimado en el Perú es que mueren 6 personas por violencia. 6 personas por violencia, sin contar por personas que mueren por muerte natural. Así que te imaginas, cada qué tiempo está muriendo una persona por violencia. Es tan cotidiano que nos estamos acostumbrando a la muerte. Y eso es, ¿por qué? Porque nos estamos olvidando del gran mensaje de la cruz de Cristo. Nos estamos olvidando de que Jesús dice que alzó a gran voz. Jesús estaba agonizando humanamente, pero en realidad Él estaba vivo. Y Él a gran voz explota y dice a gran voz, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, en tus manos encomiendo mi vida. Es decir, una confianza suprema, ¿no? Alguien que si lo miraban, como dije, humanamente, pues ¿cómo tú vas a confiar a alguien que lo abandona, a alguien que está ahí, que se burlan y todo lo demás y Él no interviene? Pero para eso vino Jesús. Jesús vino para darle muerte a la muerte. Si nosotros no entendemos realmente la victoria de Cristo en la cruz del Calvario, donde Él vence a la muerte, donde Él vence al poder del pecado que produce la muerte en el hombre, como se dijo hace un momento, el problema no es la muerte física, el problema es la muerte eterna. La muerte es separación total de Dios. Es decir, muerte, nosotros tenemos la idea, mucha gente tiene la idea de que muerte es cuando una persona deja de existir. No, muerte es sencillamente no tener ninguna relación con Dios. Esa es la muerte espiritual, esa es la muerte eterna. ¿No? Cuando una persona no tiene a Cristo está muerto para Dios y cuando muere sin Cristo tiene la muerte eterna. Ya no va a poder salvarse por nunca. Jesús está aquí, Él en medio de grandes cosas que están sucediendo, ¿no? Hay una gran oscuridad, dice que toda la tierra se llenó de oscuridad, no solamente fue ahí en la tierra santa, fue en toda la tierra, dice la palabra, dice que fue en toda la tierra. 3 horas de oscuridad, ¿te imaginas? Y no hay forma de explicar porque cuando hay luna llena no hay un eclipse, no puede haber eclipse cuando hay luna llena, no hubo. Ese fue algo totalmente de Dios. Dios oscureció todo, ¿no? Entonces, y el sol, fue tanta la oscuridad que el sol se tapó. Entonces, ¿por qué? Era necesario que eso pasara, que el mundo viera que lo que estaba pasando en ese momento no era cualquier cosa. Aunque podían celebrar la fuerza de las tinieblas, pero Dios estaba ejecutando su gran obra. Nosotros tenemos que volver a la vida, nosotros tenemos que volver a Dios. La iglesia tiene que despertar. Nosotros no podemos aceptar que la muerte impere en nuestra nación, que la muerte impere como algo natural en México, ¿me entiende? En Ucrania, que la muerte reine en Palestina,
que la muerte reina en Israel como algo normal y que veamos como que algo es normal y natural. No, nosotros no podemos aceptar eso. Nosotros tenemos que creer que Jesús vino para darle muerte a la muerte, para que nosotros a través del Evangelio podamos realmente llevar un mensaje de vida, un mensaje de esperanza. Dice que el Señor se inclinó, es decir, cuando alguien va a morir y ya está muerto, lo que hace es inclinar la cabeza. Y tú te acercas, le puedes tocar el corazón, si tienes los elementos, o con tu mismo oído pones en tu pecho y no hay ningún latido ya. Puedes agarrar aquí y no encuentras ningún latido, ya. Pero Jesús primero inclinó su cabeza. Y después de que inclinó su cabeza, en la gran voz dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Qué estaba demostrando ahí? Que Él era el que tenía el poder sobre su vida. Que Él estaba entregando su vida. Él no vino. Él vino a entregar su vida. Él tenía que cumplir. Él tenía, como se ha dicho en Juan capítulo 10, dice que Él tenía el poder. ¿En qué momento Él podía dar su vida o quitar su vida? Dice en el 10:18, nadie me la quita. Voy a decir el 17, porque me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino yo mismo la pongo. Tengo poder para ponerlo, tengo poder para volverla a tomar. Y eso fue lo que Jesús está haciendo en este momento. Él tiene el poder. Él entrega su vida. No es que los hombres nos matan, porque Él es Dios hecho hombre. A Él nadie lo podía tocar en este tipo de cosas, ¿me entiende? Por eso nosotros si entendiéramos y comprendiéramos y viviéramos bajo esa dimensión de que Él ha vencido a la muerte, que ya la muerte no tiene poder, ni la muerte física, ni la muerte espiritual ahora en Cristo Jesús. Por eso que cuando Él va a morir, el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo se rasga. Era un velo grandísimo, era un velo que para colocarlo costaba mucho tiempo. Y ese velo se rasga, se parte. ¿Por qué? Porque ahí Dios estaba diciendo, a partir del día de hoy, después de consumado es, de telestai, que ya todo está consumado, todos los hombres a través de Cristo ahora pueden obtener la vida y la vida eterna. Aleluya. Pues digo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él, esa vida de Él está muriendo para darnos vida y vida eterna. Si Él no moría por nuestros pecados, no podía darnos vida eterna. A veces hay cristianos que tenemos temor a la muerte, pero no puede haber un cristiano que tenga temor a la muerte física. Lo que tenemos que tener es temor y pánico y terror a la muerte espiritual, a vivir sin Dios, a vivir sin comunión. El universo entero debía saber por boca del Señor que el plan eterno de redención, el plan eterno de salvación se había consumado y que la muerte había perdido en Jesús su poder. Lo que había quedado despojado del aguijón de la muerte. ¿Dónde está muerte tu victoria? ¿Dónde está aguijón? ¿Dónde está? Ya no tienes poder. Le está diciendo Pablo. Pablo entendió brillantemente el significado de la muerte de Cristo Jesús. Sin esa muerte, amado hermano, no habría victoria. No habría nada, estaríamos nosotros sin esperanza, sin ningún, es decir, iríamos todos destinados al lago eterno, pero a partir de ese momento, aún todas las personas antes de Cristo que habían muerto por la fe y que habían creído en Cristo Jesús sin haberlo visto, porque Dios estaba endeudado consigo mismo, dice que la paga del pecado es muerte, por ellos nadie había muerto, nadie, es decir, desde Abel hasta el último en que muere por la fe, creyendo en Dios, en lo que Dios le había dicho, que Dios estaba endeudado consigo mismo. Alguien tenía que pagar por esa muerte. Y Jesús paga por todos los muertos que habían muerto en Cristo Jesús, pero que tenían vida eterna. Y a partir de ese día, amado hermano, ya la muerte no tiene poder. Nosotros somos seres eternos. Nosotros somos seres eternos, ¿me entiendes? Tú eres ser eterno. No hay uno que está aquí que no es un ser eterno. Tú decides tu destino. O sigues viviendo en este camino de muerte y celebrando la muerte, viviendo en el pecado, viviendo en la maldad, aceptando que Cristo no murió, que Cristo no tiene poder, o vives en Cristo Jesús, creyendo que tienes vida. Porque Él venció a la muerte, Él despojó, dice que Él descendió y despojó, le quitó a Satanás las llaves de la muerte. Ya no tiene poder, Él ya no tiene poder, tienes que creer en eso. El Hijo de Dios en su naturaleza humana murió
La muerte de los hombres para dar a los muertos en delitos y pecados que éramos nosotros o aquellos que no aceptan a Cristo, la posibilidad de alcanzar por la fe la vida de Él, la vida de Él, la vida de Cristo. Cuando tú y yo aceptamos a Cristo y somos salvados, tenemos la vida de Cristo, la vida eterna. Por eso dice, ¿no? Alzando, Padre, no se dirige a otro, y como tú también, tú y yo, queremos realmente tener seguridad. ¿Tú quieres estar seguro? Ahora, en este tiempo tan difícil, amado hermano, que tú puedes salir de tu casa y no sabes si puedes regresar en algunos sitios que van a zonas calientes, a zonas difíciles en nuestra nación. ¿Tú estás claro en eso? Que un día ya tú no regresas, si no te informan a tus familiares que ya no estás tú aquí, pero tu familia llorará, pero sabe que estás en la presencia de Dios, que estás ahí delante de Dios. Ese es el cristianismo, amado hermano. Como en algunos lugares, principalmente en los países musulmanes y en África en estos días, están matando a cristianos por ser cristianos nada más. Todos esos cristianos que mueren aún de la forma más terrible, esos cristianos se van a la presencia de Dios, amado hermano. ¿Ha habido una muerte más grande que la muerte de Cristo en la cruz? ¿Alguien ha muerto sufriendo tal como sufrió Jesús? No hay, hermano. Él murió para darnos vida. Él murió para que tú y yo tengamos vida. Él murió como diciendo, consumado es, ya todo está hecho. Si no muero, no hay consumación. Si no muero, no hay salvación. Si no muero, no hay perdón. Si no muero, no hay familia de Dios. Si no muero, no entiendes los propósitos. Si no muero, no hay seguridad en la salvación. Yo tengo que morir. Para eso vino Cristo. Esa fue su labor principal, de derramar su vida por ti y por mí. Gracias te doy, Señor. Haznos entender esta verdad, Señor. Haznos entender. A veces no queremos aceptar, pero un día, Señor, si es que tú tardas en venir, nos enfrentaremos a esta realidad, que tenemos que irnos contigo, Señor, que tenemos que irnos contigo, porque llegó el día en que tenemos que partir. Pero te pido en el nombre de Jesús, que tú obres con poder, que obres con poder. Gracias, Señor. Gracias, Cristo Jesús. Gracias. Dios le bendiga, amados hermanos. Amén. Muy bien, hermanos. Hemos concluido con la séptima palabra. Solo a recordarles que hoy en día hay líderes en el mundo de países de potencia económica que están tratando de cambiar el destino de este mundo. Pero hubo un hombre ya hace muchos años que cambió el destino de este mundo. Ese fue Cristo Jesús, que cumplió con la misión más importante, más relevante, muriendo en la cruz por nuestros pecados, para darnos vida eterna. Amén.